Conversamos ya vía telefónica con la vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre. Buen día, Cristina, y de antemano muchas gracias por atender esta llamada del Grupo de la Cerca. ¿Qué tal está? Gracias a ustedes, encantada de saludarles. Casi obligado en un día como este, pues comenzar preguntándole por los recientísimos datos sobre paro relativos al pasado mes de marzo. A nivel nacional tenemos esas cifras que nos dicen que caían 16.620 personas, 0,35% menos, y sobre todo pues se subraya esa idea de que es la mayor caída en un mes de marzo desde 2006. Hablando de Castilla-La Mancha, pues hablamos de 133 personas menos en las listas del desempleo y un 0,05% menos. No sé si a bote pronto qué valoración hacen desde el Grupo Socialista. A mí me parece desesperante la cifra, porque todos podemos intentar, y no está mal, hacer un esfuerzo de positivismo e intentar pensar que porque bajen 130 personas de las 260.000 paradas que hay en Castilla-La Mancha suponga una buena noticia. No es suficiente. A este ritmo tendríamos que estar décadas aguantando esta situación. A mí me parece desesperante para tantas familias de nuestra región que no solo llevan muchísimo tiempo en el paro, sino que además no tienen ingresos de ningún tipo, han caído brutalmente las prestaciones. Y me parece muy preocupante además el comportamiento que está teniendo Castilla-La Mancha. No es solo que apenas haya subido en 133 personas, o haya bajado el paro en 133 personas, es que hay una cuestión que es muy, muy significativa, que son los datos de afiliación a la Seguridad Social. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma de toda España donde ha bajado la afiliación a la Seguridad Social. Quiero recordar que desde que gobierna Cospedal hay 94.261 trabajadores menos afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un 14% menos. Y ese es un dato que me parece alarmante y me parece también desesperante. Nosotros nos parece una irresponsabilidad que el Gobierno hable de comportamiento positivo. Es cierto que ha bajado levísimamente, insignificantemente, pero es que tenemos que mirar el conjunto de parados que hay en la región y que no vemos movimiento ninguno. Nos parece una irresponsabilidad, y con esto termino, insistir en que sean datos positivos. Me parece una irresponsabilidad que por esta cifra tan insignificante el Gobierno pretenda vender una recuperación que no es tal, y bien lo saben los parados de Castilla-La Mancha. Me dices, cifra insignificante, 133 personas menos, pero mirando más allá de la cifra propiamente dicha, ¿qué vislumbran desde el PSOE? ¿Se ve, por ejemplo, una incipiente creación de lo que pueda ser un modelo económico más allá de esta crisis, o precisamente eso es lo que más les preocupa? Claro, es que no hay ningún movimiento. Nos preocupa muchísimo la banalidad con la que trata los asuntos económicos el Gobierno de Cospedal. Ellos se han aferrado a los discursos del pasado, de responsabilizar a los demás, pero quiero recordar que han pasado 3 años. 3 años de gobierno en la que los ciudadanos han conocido muy bien de cerca el modelo económico de Cospedal. Recortes y más recortes que hacen que aumente más esa bola de nieve que crece sin cesar y que hace que la economía siga retrocediendo. De hecho, el Producto Interior Bruto de la región ha bajado de una forma muy importante. Somos la tercera comunidad autónoma de toda España con peor comportamiento del Producto Interior Bruto. Vemos como miles de empresas se han visto obligadas a cerrar y el modelo económico de Cospedal no es tal, no existe. El único modelo que ella impone, porque además lo impone en espalda a los movimientos y agentes sociales, es el del recorte, pensando que así va a mejorar las cosas, pero ya después de 3 años debería haber observado que es totalmente lesivo y nocivo ese criterio, esa voluntad de retroceder, de frenar absolutamente todo indicio de crecimiento en Castilla-La Mancha. Miren, si queremos vender algún dato positivo, desde luego que a mí me parece una absoluta irresponsabilidad. No quiero caer en el tremendismo, pero es que cualquier ciudadano puede entender que a un ritmo de 100 parados de mes en mes, con casi 300.000 según la EPA, 260 según los datos oficiales del paro, pues necesitaríamos décadas. Y también hablando de empresas, de generación de empresas o de proyectos que haya presentado el Gobierno, es que son insignificantes. Dígame usted algún plan de empleo que haya aprobado la Junta en los últimos 3 años desde que gobierna Cospedal. No hay ni uno. Ha abandonado esa promesa que ella lanzó a los ciudadanos en campaña y que consolidó y que volvió a reafirmar en el debate de su investidura: empleo, empleo y empleo. No ha llevado a cabo ni un solo plan de empleo. No lleva políticas de estímulo de la economía, al contrario, el consumo se ha contraído con estas cifras tan tremendas de paro y con estas cifras de cierre de empresas y de descenso de la economía. Y lo que es peor, para colmo,
después de exigir tantos sacrificios, las cuentas regionales no salen. Ahí precisamente quería ir ahora. ¿Qué análisis hacen del hecho de que la región finalmente no pudiese cerrar 2013 alcanzando el objetivo de déficit? Decían desde el Gobierno que por dos cuestiones que les atribuyen directamente a ustedes, al PSOE, como eran la devolución de ese impuesto nuclear que se había cobrado durante 12 años y que el Constitucional había declarado inconstitucional, y así como esos 65 millones del IVA de la extinta Sociedad de Carreteras. Esto lo decía Arturo Romaní y no sé qué respuesta le dan desde el Partido Socialista. Pues una prueba más de la escasa solvencia que tiene este gobierno. Siempre responsabiliza a los demás de sus retrocesos. Y yo le voy a decir dos cosas. Además tienen un gran cinismo. Lo primero, el puesto que tuvo el Constitucional lo promovió el Partido Socialista cuando estaba el gobierno precisamente para recaudar fondos en aquellas empresas que afectan al medio ambiente en la región. Aquellas empresas que, por cierto, no están descalzas. Nosotros no queremos que suban los impuestos a aquellas familias con más dificultades económicas, no. Queremos subir los impuestos a aquellas empresas cuya actividad afecta directamente a los castellano-manchegos. Y vuelvo a insistir, que tienen grandes niveles de facturación. Pero mire usted, le digo cinismo porque el Partido Popular, que por entonces estaba en la oposición, y el mismo político que ahora es consejero de Presidencia, es decir, Leandro Esteban, criticó las limitaciones de esas exigencias. Es decir, él quería que fuéramos un poco más allá en esa política de recaudación de impuestos. Ahora que el Tribunal Constitucional lo ha tumbado, aunque nosotros lo respetemos, no lo compartimos porque entendemos que hay que gravar a aquellas empresas más potentes y que afectan al medio ambiente, pues ahora él se echa las manos a la cabeza, pero en su momento, cuando estaba en la oposición, nos denunciaba o decía que nos quedábamos a medio camino. Y punto número 2, el tema del IVA de la empresa, de las asociaciones de fomento. Sabe bien el señor consejero que ese IVA se tiene que repercutir a año pasado, a año terminado. Y ese IVA le corresponde repercutirlo al gobierno actual. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a unas obras que se estaban ejecutando en abril de 2011. Por lo tanto, es al gobierno de Cospedal a quien le corresponde recaudar el IVA. Y me parece de verdad tomar el pelo a los ciudadanos, responsabilizar al Partido Socialista, que quiero recordar hace ya 3 años que no gobierna, ahora gobierna la señora Cospedal, del incumplimiento del déficit del año 2014. ¿Es que toman por tontos a los ciudadanos acaso? Es una tremenda demostración de cinismo. En cualquier caso, lo que además decimos los socialistas, que después de tantos sacrificios, después de despedir a miles y a decenas de miles de castellano-manchegos de la administración pública, después de cerrar plantas de hospitales, después de recortar en la educación y después de aniquilar la ley de dependencia, después, en definitiva, de tantos recortes, ahora resulta que ni siquiera es capaz de cumplir el objetivo de déficit. No puede ser más nefasta la política de Cospedal. Lo decimos nosotros, pero por desgracia lo sufren los ciudadanos en su día a día. Cristina, no se había dado antes en el pasado más reciente, pero cualquier posibilidad de acuerdo o de entendimiento entre PSOE y PP en Castilla-La Mancha en alguna cuestión destacada ha quedado imposibilitada ya por lo que ha sucedido y seguramente seguirá sucediendo en torno al proceso de reforma del Estatuto de Autonomía. Nosotros nunca vamos a abandonar nuestra voluntad de diálogo. Se están portando mal porque están dando patadas directas en el estómago de los pilares de la democracia. Una de ellos es el pucherazo electoral, otra el impedir y conculcar el derecho a participación política de los castellano-manchegos, porque cuando quita la dedicación exclusiva de los diputados, no está haciendo otra cosa que eso, conculcar el derecho a participación política de los castellano-manchegos. Están aniquilando y amordazando a la oposición, pero con todo y con eso, nosotros nunca vamos a parar de intentar promover el acuerdo, promover el diálogo. De hecho, cuando hemos tenido que apoyar la iniciativa del gobierno, lo hemos hecho, pero en cualquier caso, nosotros denunciamos que Cospedal ha impuesto un modelo de gobernar, un estilo adelante que es sumamente hostil. Además, yo le puedo decir, y lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, en público y en privado, que nosotros observamos un cambio en el comportamiento de los dirigentes del Partido Popular cuando está la presidenta delante, ya sea en las Cortes, ya sea en una reunión, ya sea en cualquier evento, a cuando están en el día a día del trabajo conjunto de las Cortes. Es evidente que Cospedal ha impuesto la política del latigazo, de la hostilidad, de las malas formas. De hecho, nos costó carros y carretas mantener una reunión con ella, porque no quería. No sabemos si es algún tipo de complejo, si es desdén hacia una parte importante de los ciudadanos, porque quiero recordar
que la diferencia en cuanto a votos del Partido Popular, del Partido Socialista es mínima, apenas nos superan con un parlamentario además en las Cortes de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, la representación social está muy equilibrada. Y cuando Cospedal rechaza o evita o impide que se lleven a cabo pues contactos, diálogos, negociaciones, está faltando el respeto a la mitad de los castellano-manchegos. Y eso parece antidemocrático. El PSOE pretendía llevar precisamente al pleno de este jueves en las Cortes una iniciativa pidiendo la retirada del anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Según Matilde Valentín, la presidenta del grupo, pues el presidente de las Cortes Autonómicas, Vicente Tirado, lo ha impedido, y este pasado martes, por esta razón, Valentín pedía la dimisión de Tirado. Se esperaban que no se fuese a debatir, como sí se ha hecho en otros parlamentos como Madrid o La Rioja o Asturias o Galicia, independientemente del resultado de esos debates. Sinceramente no nos lo esperábamos. La verdad, ahora tampoco nos sorprende, pero no nos esperábamos que llegaran a este nivel de descaro. Fíjese que si usted puede tener acceso, y si quiere yo se la facilito a la iniciativa, es muy sencilla. Simplemente tiene 2 puntos en los que en uno se pide algo tan sencillo como que se parta del diálogo, del consenso y del acuerdo de toda la sociedad, no solo partidos políticos, y el otro punto es calcao al que llevó a cabo el señor Monago en Extremadura, también ligado y orientado a defender la libertad de las mujeres y ante todo el consenso en cuanto a una ley que, por cierto, nadie ha pedido, que no es urgente, que está haciendo, por cierto, la actual regulación, que se frenen los embarazos no deseados y que se frenen los abortos, y que por lo tanto coincidimos con el Parlamento de Extremadura, quiero recordar, encabezado por el señor Monago, que apoyó esa iniciativa y que ahora aquí Cospedal pues no quiere debatir. Y a nosotros, aunque no nos lo esperábamos, no nos sorprende. Cospedal tiene que lidiar todos los días con esa doble faceta, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular. Nosotros queríamos saber cuál era su opinión, si está en las tesis del señor Gallardón impidiendo la libertad de las mujeres, y además nos interesa mucho también como mujeres, yo se lo tengo que decir, a mí me interesa mucho saber si la presidenta de Castilla-La Mancha, también como mujer, como dirigente política, está a favor de que se limiten la libertad de las mujeres a la hora de decidir sobre su maternidad. Me gustaría saberlo, porque además hay muchas cosas en las que a mí me gustaría saber qué opina Cospedal. Ella, que en primera persona, en su vida íntima y personal, optó por la reproducción sexual, ¿cómo se dice? La reproducción asistida, perdón, que ahora el gobierno de España impida que mujeres solteras como ella en su momento opten por la reproducción asistida. A mí me gustaría también saber qué opina Cospedal de eso, y también me gustaría saber de la misma forma qué opina de la ley de Gallardón. Y como ella está en esa faceta, secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, teme como una vara verde el exponerse, porque está en un momento de debilidad política también a nivel nacional, y por eso no le importa hacer lo que ha hecho en las Cortes de Castilla-La Mancha. Quiero recordar que esto es insólito. Nunca se había parado una iniciativa del Partido Socialista, una iniciativa que está correctamente calificada y que, oye, tenemos derecho a debatir igual que hemos debatido sobre educación, sobre servicios sociales, sobre sanidad, sobre cualquier otro tema. ¿Qué le parece la polémica que se ha creado estos últimos días con el ministro Montoro, el último informe de Cáritas sobre pobreza, y sobre todo qué le parece el contenido propio de ese informe? Lo del ministro Montoro ya no tiene nombre, porque es que cada vez que habla o cada vez que se contraría, porque el ministro Montoro es un ejemplo paradigmático de muchos talantes de dirigentes del Partido Popular, y es que en cuanto alguien le contradice puede soltar por su boca cualquier despropósito, y en este caso a mí me indignó. Y me imagino que a los representantes de Cáritas, pero también ante todo a los ciudadanos, les indignaría escuchar con qué desdén y con qué desprecio desestimó un estudio que, por cierto, desde hace muchísimos años está llevando a cabo con muchísimo rigor Cáritas, y que además proviene del conocimiento directo de una realidad social a la que ellos están enfrentando, por cierto, en sustitución de la que no está haciendo el gobierno, ni de España ni de Castilla-La Mancha, que es la política social y la voluntad de ayudar a los que peor lo están pasando. Nos parece tremendo el desprecio, y luego los contenidos, ojo, en Castilla-La Mancha, además, por desgracia, también salimos en este informe como ejemplo de recortes y de retrocesos. Castilla-La Mancha es, según este informe, una de las comunidades autónomas donde más pobreza hay, donde más brecha social hay y donde peor están pagando los ciudadanos los recortes que está llevando a cabo el gobierno de Castilla-La Mancha. Y lejos de hacer reflexionar al gobierno, lo único que hacen es despreciar.
que poco tocan la realidad. A mí me hace pensar que el gobierno de Cospedal, el gobierno de Rajoy no está en la calle, no está viendo cómo hoy mismo representantes, por ejemplo, de los bancos de alimentos decían que en Castilla-La Mancha está aumentando el nivel de demanda por parte de familias que no tienen ningún ingreso. A mí me indigna, sabiendo esto, sabiendo cómo Cáritas refleja una realidad social, sabiendo cómo los bancos de alimentos no dan abasto, sabiendo cómo sabemos que cada vez hay más pobreza energética, también lo refería una Asociación Nacional de Ciencias Ambientales, cómo puede ser que además brinden al sol con un dato de 133 parados menos. Mire, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, podemos esperar décadas y décadas a que Castilla-La Mancha vuelva a ser lo que fue. Desde luego con el gobierno de Cospedal no hay esperanza. Para finalizar, estamos a poco más de un mes ya de las elecciones europeas y a poco más de un año de las autonómicas. ¿El PSOE está preparado ya para ambas? Nosotros estamos preparados para trabajar por los ciudadanos. ¿Qué hace un político? ¿Qué hace una formación política? Nuestra razón de ser es el trabajo, el bienestar y mejorar la sociedad en la medida de nuestras posibilidades. Y para eso estamos preparados desde siempre. Lo estábamos cuando estábamos en el gobierno y ahora también en la oposición. Nuestro afán a corto plazo, en el día a día, trabajar y dejarnos la piel para ofrecer a los ciudadanos una alternativa a la que tienen ahora mismo, que es un gobierno que ha empeorado las cosas. Por lo tanto, por supuesto que estamos preparados. Es cierto que cuando empiezan los movimientos electorales, pues se habla mucho de los candidatos, se habla mucho de las previsiones, de quién va a estar, quién no va a estar. Lo importante, y lo hemos dicho por activa y por pasiva en los últimos meses, es tener un buen proyecto. Y nosotros lo primero que hemos hecho ha sido asumir los errores y lo segundo, diseñar un proyecto adaptado a la realidad social que vive nuestro país y nuestra comunidad autónoma y también en Europa. Y lo tenemos muy claro. En la convocatoria de las elecciones europeas ya estamos dando mensajes muy claros del modelo social que queremos para Europa y en el ámbito de Castilla-La Mancha lo estamos haciendo continuamente, todos los días, con nuestro secretario general, Emiliano García Paje, a la cabeza, pero todos y cada uno de los socialistas también lo estamos haciendo en el territorio. Cristina Maestre, portavoz y vicesecretaria general del PSOE en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por atender la llamada de la Cerca y ofrecernos este análisis de las 3, 4, 5 cuestiones que en la actualidad más están predominando en estos días a nivel informativo. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, un saludo.